El comisario observa la foto del periódico que le enseñan el agente y el inspector que visitan su despacho. No puede opinar gran cosa porque él en ningún momento ha visto la cara a Suranov. Se limita a mostrarse escéptico, a manifestar que una foto de prensa puede prestarse a error, y a preguntarles otra vez si están seguros de que ese es el marinero ruso. El agente insiste en que no le cabe ninguna duda. El inspector plantea que se debería pedir permiso para interrogarle en la cárcel. El comisario no está muy convencido y en cualquier caso le parece un asunto menor. Pero accede, pone en marcha la solicitud y le dice al propio inspector que se encargue él de localizar al traductor y de realizar el interrogatorio. Horas después, Suranov es sacado de su celda y acompañado al despacho del director de la prisión. Entre los hombres que le aguardan allí, el mismo traductor de ruso que ya conoce de su estancia en la comisaría, un refugiado de origen lituano, casado con una profesora de la universidad, conocedor de varias lenguas eslavas, a quien acuden desde la policía, los juzgados o las oficinas portuarias cuando necesitan entenderse con alguien de esas latitudes. Otro hombre que lleva un periódico en la mano es el que da las instrucciones. Le dice que se siente, le enseña la foto de recibimiento a la selección soviética y le pregunta qué hace él en esa foto. Suranov no puede disimular la sorpresa. Tarda en responder. El policía insiste. Suranov no puede negar que es él. Teniéndole junto a la foto no hay posibilidad de error. No es alguien que se parezca, es él. Sin ninguna duda. El propio Suranov lo comprende y no intenta negarlo, pero tampoco sabe cómo justificar su presencia allí. Entre titubeos dice que varios miembros de la tripulación del Druzhkinin Kai acudieron a recibir al equipo. El inspector pone en duda su versión. Le pregunta por qué aparece caminando entre los expedicionarios. Suranov dice que estaba ahí, simplemente eso. Estaba ahí y salía con ellos. El inspector le pide que señale a algún otro marinero en la fotografía. Suranov simula mirar la foto con detenimiento antes de decir que no ve a ninguno, que el resto debían de estar en la misma posición que ocupa el fotógrafo, que él se entremezcló con los jugadores para darles ánimos. El inspector no se cree nada y le pregunta abiertamente si llegó a Málaga en barco o en avión. Suranov dice que en barco. Por más que le insisten, no cambia su versión. Quizá lo hubiera hecho si no pesara demasiado el recuerdo del hombre que dejó muerto en el maletero. Ese es el problema que atenaza a Suranov. De no mediar aquel accidente, asumiría su verdadera personalidad. Pero aún no puede hacerlo. Por el momento, piensa en una versión que le beneficie. Piensa en decir que sí, que es él, que intentó escapar, ayudado por un diplomático británico, pero que fueron descubiertos por el KGB. Que ellos mataron al hombre que debía ayudarle a pasarse a Occidente y que a él lo recluyeron en el barco. Pero no se atreve, no por ahora. Todo le resulta demasiado confuso y ante las dudas sobre qué opción tomar, opta por el silencio. El inspector que le visita no insiste más. Le dice que quizá tenga que volver a visitarlo. Luego abandona la cárcel y se traslada al hotel donde se concentra la selección de la Unión Soviética. El portavoz de la Federación Soviética de Fútbol es el encargado de atenderle. Lo hace acompañado por el traductor que ha viajado con el equipo. Cuando el inspector le muestra la fotografía de Suranov, dice que no le conoce, que puede ser alguien de seguridad o alguien de la embajada, o alguien que pasaba por allí. El inspector pregunta si alguien salió a recibirles. El portavoz dice que sí, que a la vista está en la foto, un grupo de camaradas españoles lo hizo. El inspector aclara que se refiere a compatriotas suyos, a ciudadanos soviéticos. El portavoz titubea. Sabe cuál es la situación de Suranov y se pregunta qué habrá contado a la policía española. Pero la consigna entre ellos es actuar en todo momento como si Suranov fuera el marinero Efremenko. Finalmente dice que tal vez sí, pero es algo que tuvieran controlado. Pero es algo que no tuvieran controlado. El inspector no le resulta convincente. De repente se vuelve hacia el traductor y le pregunta: ¿y usted lo conoce? ¿Conoce al hombre de la foto? El traductor se queda sorprendido. No esperaba que se dirigiera a él. Ha pasado de ser una mera correa de transmisión a convertirse en parte de la conversación, y no está programado para ello. Dice que no, pero lo dice de tal manera que el inspector nota algo de nerviosismo en su actitud. Nerviosismo que se acrecienta cuando el portavoz de la Federación se da cuenta de la jugada que está intentando el policía español, y con gran severidad se dirige a su traductor, le dice que se abstenga de conversar con el policía y que le transmita que él es el único autorizado para hablar,
y que ya no tiene más que decir porque ha de atender otros asuntos. Ahí acaban las declaraciones oficiales, pero el inspector busca otra puerta a la que llamar, los empleados del hotel. Va de lado a lado enseñando la foto. Nadie reconoce a Suranov. Ni siquiera la chica de la pequeña tienda del hotel donde compró la botella de aguardiente de Eugen. Estuvo muy poco tiempo alojado como para que alguien memorizara su rostro. Lo que sí ha memorizado a alguien es el hueco que ha dejado. Uno de los empleados de la recepción comenta al policía que hay una persona menos que el día que llegaron, que en una de las habitaciones se alojaron 2 personas, pero que hace días el personal de habitaciones le comentó que solo un hombre duerme allí dentro. No es gran cosa, pero el inspector toma nota y se marcha. Maynard se enteró casi a la vez del atentado en Bobadilla y de las dudas sobre la verdadera personalidad del marinero que había escapado de un barco ruso. Lo primero porque era la noticia del día y corrió de boca en boca en cuanto empezaron a conocerse los hechos. De lo segundo se enteró por casualidad, por un comentario circunstancial entre 2 agentes. El atentado le produjo la misma rabia y la misma preocupación que a sus compañeros. Aunque no había habido ningún muerto, había 7 heridos graves con quemaduras de diferente grado. También existía la convicción de que los efectos podrían haber sido mucho más devastadores. No era la primera vez que los etarras utilizaban lanzagranadas. De hecho, llevaban meses prodigando su uso. Pero sí la primera ocasión en que su objetivo eran unas instalaciones militares tan peligrosas como un polvorín. El asunto del marinero soviético le produjo curiosidad, mucha curiosidad. Lo primero que hizo fue interesarse ante los propios agentes a quienes escuchó el comentario. Estos le hablaron del compañero que había visto la foto en el periódico y poco más. Después, preguntando de despacho en despacho, Maynard supo que un inspector, apellidado Alcaraz, a quien no conocía, se había encargado de hacer algunas averiguaciones. Al cabo de unas horas, Maynard consiguió localizar a Alcaraz. Acababa de volver del hotel de concentración de la selección soviética y le contó a Maynard lo poco que había podido saber. No hay gran cosa, solo la sospecha de que el marinero no es quien dice ser. ¿Y algún indicio sobre quién puede ser? ¿A cuántos rusos hemos expulsado de España en los últimos meses por presuntas actividades de espionaje? Pues eso. ¿Crees que es un espía? A ver, entiéndeme. Estos 2 son todos espías. Nos vigilan a los demás y se vigilan los unos a los otros de manera enfermiza. Tú piensas que los expulsados eran personal de la embajada o de delegaciones de Aeroflot o de supuestas misiones comerciales. Están en todos lados. Pero este estaba en un barco. ¿Y te crees que los barcos no llevan comisarios políticos o gente de la KGB? La flota soviética es enorme. Imagínate la gente que tendrán en muchos de esos barcos moviéndose por todo el mundo. Además sabemos cómo salió del barco, pero no cómo entró. Y la foto del periódico hace pensar que llegó por el aeropuerto. Pero ha pedido asilo político. No tendría mucho sentido en caso de ser espía. Salvo que se haya enemistado con los suyos y haya tenido que salir huyendo. O ya no quiere volver a Moscú porque hace mucho frío y ha tenido un flechazo con una malagueña, o le ha encantado el pescadito frito. Vete tú a saber por qué quiere quedarse. Esta gente es muy rara, muy cerrada en sí misma, completamente herméticos. No hay forma de arrancarles nada. Entonces no ha sacado nada en claro. Muy poco, pero aparece en una foto con la selección, y en el hotel me dicen que hay una persona menos que cuando llegaron. Pero no creo que me entere de mucho más, porque acaba de decirme el comisario que no siga con esto. ¿Por qué? Instrucciones de más arriba. No lo consideran relevante o prefieren pensar que es un asunto interno de los rusos. Además parece que en Madrid no desean más problemas diplomáticos. Lo que quieren es quitarse de encima a este tipo cuanto antes. Nada de investigaciones innecesarias que lo retengan aquí más de lo debido. Maynard no era capaz de discernir todavía si aquello era relevante o no, pero el asunto le suscitaba una enorme curiosidad. Tanta que después de hablar con Alcaraz estuvo haciendo averiguaciones por su cuenta y descubrió un par de detalles que le llamaron mucho la atención. El primero, que la llegada de la delegación soviética coincidía con el día en que había desaparecido Dammers. El segundo, que el hotel donde se alojaban los rusos se hallaba bastante próximo al lugar donde los 2 sospechosos de la muerte del neozelandés decían haber encontrado el coche abandonado. También resultaba curioso que la expedición soviética contara con un miembro menos que cuando llegó. En eso coincidía con la expedición neozelandesa, aunque aquí no había ninguna denuncia.
por lo que no era de esperar una desaparición, ni mucho menos un resultado tan trágico como el de Dahmers. Pero esas improbables coincidencias no rebajaban el interés de Maynard por conocer algún detalle más. Por ejemplo, cuál era la ocupación del soviético que se había ausentado. De repente le dio por pensar si no sería algún encargado de relacionarse con el Real Comité Organizador del Mundial 82. Los padres y la hermana de John Dahmers llevan varias horas esperando sus restos mortales en una base militar cerca de Londres. En el tiempo que permanecen allí, han visto llegar un avión con los restos de los últimos soldados caídos en la guerra de las Falklands. Compartir espacio con los familiares de otros muertos no alivia su dolor. Si acaso lo incrementa, porque las otras familias saben dónde y por qué han muerto los suyos. Pero los Dahmers solo tienen dudas en torno a la muerte de John. Dudas sobre lo que hacía en España y dudas sobre la causa de su muerte. Las mujeres son las que más dudan. La madre y la hermana preguntan y preguntan al representante del Ministerio de Exteriores que les arropa durante la espera. El padre no. El padre guarda silencio. El padre acepta las explicaciones porque intenta sobreponerse a su dolor con patriotismo. Él ha sido soldado. Él defendió a su país en la Segunda Guerra Mundial. Él sabe que su hijo quería ser algo más que un diplomático y que asumía los riesgos que eso comportaba. Por eso acepta la versión oficial. John se hallaba en España realizando tareas relacionadas con la seguridad nacional, aunque su muerte no ha tenido nada que ver con ello. Su muerte ha sido fruto de la fatalidad, de un desafortunado encuentro con dos delincuentes españoles. Solo hay una cosa que irrita al padre de John Dahmers. Cuando llega el féretro de su hijo, no viene cubierto con una bandera británica, como venían los ataúdes donde ha visto llegar a los soldados muertos en las Falklands. Se lo hace notar al representante de Exteriores, quien por unos segundos queda desconcertado. Philip Dahmers dice: «Mi hijo ha muerto por defender a su patria». El funcionario asiente, pide unos minutos. Poco después vuelve con una bandera. Un rato más tarde, la familia Dahmers viaja hacia el norte, siguiendo al coche fúnebre que traslada el cadáver de John. La madre y la hermana lloran, el padre permanece en silencio y mantiene la mirada fija en el interior del coche que le precede, en la bandera que cubre el féretro de su hijo. Lo que menos le gusta a Maynard de su trabajo es el papeleo, la burocracia, la lentitud que requieren ciertos trámites cuya resolución ralentiza muchas investigaciones, a veces hasta de hacer que se pudran. Maynard tramita una solicitud urgente para que Juan Checa y Jerónimo García puedan salir de la cárcel durante unas horas. La intención es reconstruir con ellos el supuesto recorrido que hicieron con el coche alquilado por Dahmers. En realidad solo le interesa que le muestren el punto exacto donde dice que hallaron el coche, y que lo hagan por separado para ver si coinciden milimétricamente en el mismo sitio o si hay los suficientes metros de distancia como para descartar definitivamente la versión con que se defiende. Otra cosa que repasa es el listado de los integrantes de la expedición neozelandesa. Lo hace punteando aquellos nombres que, en relación con su cargo, le parece que podrían tener alguna relación con Dahmers. De momento descarta a los jugadores, no quiere que le acusen de descentrarlos cuando están a punto de disputar otro encuentro, y elige a personas cuyo perfil responde a tareas administrativas, de organización o de relaciones públicas. Después llama al hotel de la concentración, pide que le pongan con la traductora, habla con Julia, le transmite los nombres en los que está interesado y le pregunta si le sugieren algo. Con simpatía pero con firmeza, Julia le recuerda que ella no va a ejercer de topo de la policía española. Maynard se excusa y le pide entonces que le transmita a Gibbard su intención de entrevistarse con esas personas. Luego cambia de conversación, se interesa por ella, por su agenda de los próximos días y por su estado de ánimo. Julia dice a todo: bien, bien. Maynard nota que no tiene un día muy comunicativo y se despide, quedando en verse en el próximo partido. Después piensa que tiene un poco abandonado a Navas, que debería informarle y ser un poco amable con él. Sabe perfectamente que lo dejó descolocado cuando se negó a ir al funeral. Tras varias consultas lo localiza en casa de sus padres. Maynard valora lo que Navas se desvive por ayudar a su familia en los difíciles momentos por los que pasan. Se esfuerza por ser cordial con él,
por borrar la mala impresión que debió transmitirle al dejar que afloraran sus prejuicios antirreligiosos, prejuicios que se han incrementado en los últimos años, desde que supo que su hija no era una niña normal y se hartó de escuchar invocaciones a Dios como consuelo. Navas no parece un tipo prevenido o rencoroso. Habla con Maynard con la misma naturalidad que mostraba antes del pequeño roce entre ellos, aunque en su cordialidad no pretende llegar tan lejos como repentinamente llega su madre. La mujer, que es quien ha cogido el teléfono y sabe que su hijo habla con el compañero de fuera que les presentó en el parque, en un arranque típico de madre española, dice en tono bien alto: «Dile a tu compañero que se venga a cenar». La imagen instantánea que cruza por la mente de Navas es la de Maynard discutiendo de religión con sus padres. No es un invitado que le apetezca en ese momento. Titubea y dice: «Ya oyes a mi madre», pero no insiste, no refuerza la invitación. La sorpresa para él es que Maynard no necesita que se lo repita. Maynard ha pensado que es una buena oportunidad para demostrarle a Navas que lo aprecia, y dice que sí, que acepta, que le parece una buena idea, que le dé la dirección, que estará encantado de volver a saludar a sus padres y a su hermana. Aunque quisiera, Navas no puede cambiar las cosas porque su madre, por detrás, sigue insistiendo. No le queda más remedio que dar instrucciones a su compañero sobre cómo llegar. Después, cuelga con un pequeño gesto de fastidio, pero sin atreverse a hacer ningún reproche a su madre, porque sabe que la mujer se esfuerza por mantener un poco de alegría y normalidad en esa casa, un hogar sumido en la zozobra de la enfermedad de su hermana y el carácter pesimista de su padre. Un rato después, Maynard llama al timbre de los Navas. La madre le recibe con su simpatía habitual, su compañero con una cordial frialdad. La hermana y el padre lo hacen con la languidez propia de las enfermedades que padecen, el síndrome tóxico de ella y la depresión en la que él se hunde cada día un poco más. Florencio Navas es un hombre educado, culto, de aspecto y maneras muy tradicionales. Toda su vida ha trabajado como funcionario del Ministerio de Justicia y ahora debería disfrutar de una tranquila jubilación. Pero el retiro se ha convertido para él en una inesperada tortura. Florencio no es andaluz, nació en Alcalá de Henares. Málaga fue su primer destino al sacar las oposiciones y ahí se quedó. Su idea inicial era volver a su tierra cuanto antes, pero en sus propósitos se cruzó muy pronto una malagueña guapa y risueña que le cautivó, que puso un poco de luz en su seriedad y que le decidió a formar una familia y no moverse de la orilla del Mediterráneo. A Maynard le conmovía aquel hombre cuya cara era el mapa de la melancolía. Sus ojos eran dos pozos enmarcados por unas profundas ojeras. Sus labios se arqueaban hacia abajo como si les hubiera cortado el músculo que permitía tensarlos y sonreír. Era la imagen de la derrota, de la desesperanza, del no aguardar ya nada que no fuera otra desgracia. Verónica, sin embargo, le perturbaba. Incluso en su extremada delgadez irradiaba una impresionante belleza. Maynard pensó en esas fotos que adornan algunas sepulturas, fotos de hombres y mujeres captados en lo mejor de su vida, animando el exterior de una lápida que por detrás solo esconde huesos. Verónica estaba en los huesos, pero conservaba intacta una hermosura que le seguiría más allá de la tumba. Maynard sentía ganas de hablar con ella, de imaginársela antes de que la envenenara la colza, de preguntarle por su vida de maestra, por sus aficiones, por sus proyectos, de saber si tenía novio. Pero Verónica hablaba poco. Sonreía con delicadeza y tosía. Una tos como su cuerpo, frágil, tenue, a cámara lenta. Daba la impresión de que algo más brusco, como un estornudo, podría partirla en dos. Tal era su aspecto de cristal, de ángel etéreo, que sería arrastrado por la corriente si alguien se dejaba las ventanas abiertas. Quien más hablaba era la madre de Navas, tanto que podía resultar un poco incómoda. Así le pareció a Maynard cuando le preguntó por su familia, pero lo solventó con una verdad a medias. Dijo que estaba casado y tenía una hija, sin más pormenores, sin entrar en separaciones ni en minusvalías. Y además, por si la mujer tenía tentación de pedir más detalles, el inspector Navas intervino para cambiar la conversación. Pero con Maynard no se le ocurría hablar de otra cosa que no fuera el trabajo. Así que introdujo un asunto poco apropiado para levantar el ánimo en una velada como aquella, el de las últimas noticias que había escuchado en la radio. ¿Te has enterado del último atentado? ¿Quieres decir después del de Bobadilla? Sí, hace un rato. Lo acaban de decir por la radio. Han matado en Bilbao
al director de la central nuclear de Lemóniz. ¿Otra vez? Pero si hace poco más de un año que mataron al anterior, ¿cómo ha sido? Lo han ametrallado en su coche delante de uno de sus hijos. Al anterior lo habían asesinado después de mantenerlo secuestrado durante unos días. Maynard lo recordaba muy bien porque había trabajado en aquel caso. No sabía qué le parecía más cruel: morir en un bosque solo de noche o hacerlo en plena calle acompañado por un hijo a la luz del día. Se hizo un pequeño silencio que fue roto por un comentario del padre de Navas. Eso no tiene arreglo. Sí, papá, claro que tiene arreglo. Para eso estamos nosotros, para arreglarlo. Vosotros sois carne de cañón, vosotros y los guardias civiles y los militares, y todo el que se les ponga por delante. Lo mejor sería irse de allí cuanto antes. ¿Pero qué dices, papá? Eso sería rendirse. No sería rendirse, sería retirarse. Ya lo decía Napoleón, una retirada a tiempo es una victoria. Mi padre siempre ha leído mucho, dijo el inspector Navas dirigiéndose a Maynard, y desde que se jubiló lee demasiado. No hace falta leer para darse cuenta de que el País Vasco es un cáncer que, si no se corta a tiempo, se extenderá a toda España. En eso estamos trabajando, papá, en cortarlo. Estáis poniendo tiritas en algo que ya no se cura ni con cirugía. Un tumor hay que arrancarlo del cuerpo. Si no lo hace, seguirá reproduciéndose. Yo en eso estoy con Ramón y Cajal. A los vascos hay que dejarlos fuera de España o nunca dejarán de darnos problemas. No sabía que Ramón y Cajal se hubiera dedicado a la política, dijo Maynard, sorprendido por la alusión del padre de Navas. Nunca se dedicó a la política, pero era un científico que amaba su país, y lo de los vascos lo tenía muy claro. Lo acabo de leer en sus memorias. Nunca van a aceptarnos, así que mejor dejarlos fuera y seguir sin ellos. La madre de Navas reconvino a su marido. Como su hijo, le dijo que leía demasiado, que tanta lectura no era buena, que fíjate cómo acabó Don Quijote. Solo Verónica salió tímidamente en defensa de su padre, solo para decir: no hagas caso, papá, y lee todo lo que puedas. Lo dijo un poco como hija y un poco como maestra. Lo dijo con una vocecilla de terciopelo que debía de ser un rastro lejano de su voz verdadera. Eso pensó Maynard, a quien le costaba no mirar a aquella chica, mitad mujer y mitad espectro, sin duda, la más bella presencia de la muerte que había visto en alguien todavía con vida. Josu está hundido. No planeó una operación tan arriesgada y tan lejos para luego tener un resultado tan pobre. Un puñado de heridos, eso es todo. Lo que pretendía ser un gran zarpazo se ha quedado en un tímido arañazo. Se siente humillado. Sus compañeros de comando no le reprochan nada. Al contrario, intentan animarle, aunque no siempre acierten con el tono adecuado. Miquel le dice: venga, Palentino, que no es para tanto. Quiere ser una broma cariñosa, pero Josu se enfurece. Le dice que no vuelva a llamarle Palentino en su puta vida. Que él no eligió el lugar en que nació, pero sí el lugar por el que lucha. Que él es tan vasco como el que más, o más que algunos que no hacen nada por su tierra. Miquel se enfada. Dice que no sabe aguantar una broma. Mario intermedia entre los dos. Les pide que se relajen, pero es difícil hacerlo en las horas posteriores a un atentado, cuando después de esconder el coche se han refugiado en el piso donde permanecerán unos días encerrados por seguridad. En otras circunstancias, si la acción hubiera resultado más productiva, lo habrían celebrado por todo lo alto. Una buena comida y un buen vino para brindar por las bajas del enemigo. Con el ánimo resentido, a ninguno le apetece esforzarse en la cocina, y las botellas se quedan sin descorchar, porque para lo que hay que celebrar vale con una cerveza. A Josu no le apetece ni eso. Se limita a rumiar su fracaso y a decirse que no piensa quedarse muchos días escondido, que las cosas no van a quedar así, que no piensa volver al norte sin sacarse la espina de Bobadilla. Gibbard se reúne a solas con el representante de la embajada británica, que ha bajado hasta Málaga para encontrarse con él. El neozelandés muestra su incomodidad por cómo está afectándoles lo que ha pasado con Dahmers. Nos aseguraron que era una misión segura, un asunto secundario, que solo teníamos que brindar una pequeña cobertura. Y así era. Créame que no teníamos prevista ninguna situación de riesgo para Dahmers. Pero lo había, porque si no, no habría muerto.
De momento no tenemos elementos de juicio para relacionar la muerte de Dahmer con su misión aquí. No nos consta que tuviera tiempo de hacer nada de lo que le habíamos encargado. ¿Entonces creen que ha sido una coincidencia? De momento solo sabemos que los dos detenidos son delincuentes comunes. ¿Y qué? ¿No se contrata muchas veces a delincuentes comunes para deshacerse de alguien? Créame que los detenidos no tienen nada que ver con lo que Dahmer había venido a hacer aquí. ¿Pero qué era exactamente lo que tenía que hacer? He sido muy discreto hasta el momento, pero supongo que ya es hora de que me lo cuenten. De momento es mejor que siga sin saberlo. Le informaremos a su debido tiempo, cuando todo esto acabe y regrese a su país. Se me está agotando la paciencia. Vine aquí para trabajar por mi selección, no para guardarle secretos a ningún servicio de inteligencia, y menos aún para aguantar el acoso de la policía española. ¿Está molestando a la policía española? Supongo que hacen su trabajo, pero sí, me molestan, estoy harto de interrogatorios, y me molesta profundamente que mientras se aclara si fueron los delincuentes o no, busquen entre nuestra expedición a personas que pudieran tener algún motivo para deshacerse de Dahmer. No sabía eso, lo siento. Pues sepa que me dan ganas de contarles la verdad, de decir que Dahmer venía como invitado especial y sugerirles que les pregunten a ustedes. Les ruego que no lo hagan, no serviría para nada. Pues por lo menos utilicen las influencias para evitar que nos sigan acosando. Me temo que no va a ser posible. Quizá en otras circunstancias podríamos pedir algo a los españoles, pero ahora nuestra comunicación está bajo mínimos. El apoyo del gobierno español a las tesis argentinas durante la guerra de las Falklands ha congelado unas relaciones siempre difíciles. Y fíjese dónde nos encontramos, a pocos kilómetros de Gibraltar. Un asunto difícil siempre, pero ahora más. Mal momento. Tendrá que tener paciencia. A Gibbard no le satisface la explicación, pero es lo que hay. Con lo difícil que es clasificarse para un mundial, con la suerte que tuvieron de que ocurriera en el otro extremo del mundo, con las pocas oportunidades que tendrá para volver a vivir algo así, no se puede dejar de lamentarse por la mala fortuna que ha tenido. Le cuesta centrarse en su trabajo, y desde luego ya le será imposible disfrutar del mundial como había pensado. De hecho, empieza a desear que esto acabe. La Rosaleda no se llenó en la segunda cita del Mundial. En esta ocasión ninguno de los contendientes, ni la Unión Soviética ni Nueva Zelanda, aportaban aficionados, así que las gradas mostraban una floja ocupación. Los espectadores eran malagueños o turistas de paso por la Costa del Sol. El ambiente contrastaba enormemente con lo vivido la tarde anterior en Sevilla, donde el choque entre Brasil y Escocia había llenado de color la capital andaluza, con dos aficiones alegres y ruidosas rivalizando por empujar a sus equipos. Esta vez Maynard acudió solo al encuentro y se dirigió directamente a las inmediaciones del palco. No le fue difícil localizar a Julia. La presencia de la traductora brillaba entre la educada palidez de la delegación neozelandesa y la grisura adusta de la delegación soviética. Maynard le hizo gestos desde lejos para que se acercara, pero Julia no se movió de su sitio. Apenas levantó la mano para responder al saludo, haciendo ver, con su expresión, que no era buen momento para acercarse al policía. Maynard no insistió. El partido apenas tuvo historia. Los dos equipos trasladaron al césped la imagen que transmitían sus directivos en el palco. Los soviéticos se mostraron fríos, contundentes, mecánicos, como una maquinaria pesada que ejecutaba una y otra vez los mismos movimientos, sin brillo, sin color y sin imaginación, pero con una fuerza suficiente para maniatar a un contrario tan voluntarioso como ingenuo, un rival demasiado débil ante unos jugadores que más parecían militares que deportistas. Al final, 3-0 a favor de la Unión Soviética. Esta vez los neozelandeses acabaron con mal sabor de boca. Aunque la diferencia de goles había sido la misma que ante Escocia, en esta ocasión se retiraban sin marcar y tras ofrecer una imagen más espesa entre la torpeza y la impotencia. No era el mejor momento para insistir, pero Maynard volvió a hacerse el encontradizo con ellos y abordó a Julia cuando tuvo ocasión. Fue una situación incómoda y Maynard lo apreció de inmediato. Se notaba en la cara de Julia y en la de quienes salían del campo rodeándola. Entre ellos Gibbard. Todos le miraron con malestar y nadie respondió al gesto de saludo de Maynard. Pasaron de largo. Julia se detuvo porque la abordó directamente, pero le hizo saber de inmediato que no podía quedarse. Tengo que volver con todos a Marbella. ¿Alguna novedad? Sí, que me han prohibido hablar con la policía española. ¿Con la policía española o conmigo?
Para mis jefes es lo mismo, tú eres quien representa a la policía española. O sea que ahora mismo estás contraviniendo sus órdenes. Sí, pero solo para informarte de eso, de que no puedo volver a hablar contigo. De hecho, cuentan con que estaré dándote este recado. Pero no pueden prohibirte hablar con quien quieras en tu tiempo libre. Este no es mi tiempo libre, ahora estoy trabajando. ¿Y después? ¿A qué hora acabas? Hoy no acabo, tengo sesión continua. ¿Decisión tuya o de tus jefes? ¿Consensuada? Pues lo siento. Yo también lo siento, pero el ambiente se ha enrarecido mucho. Yo no me esperaba esto, ni siquiera los primeros días después de desaparecer el ayudante del señor Gibar. Pero hay mucho malestar y tú les molestas especialmente. ¿Por qué? ¿No quieren que se aclare lo que pasó con Damas? No sé lo que quieren, lo único que sé es que estoy en el medio y para mí empieza a resultar incómodo. De acuerdo, no te molesto más. Entonces, no nos veremos. Ahora no, quizá cuando acabemos. Ya estamos eliminados y solo queda el partido contra Brasil. ¿En Sevilla? Sí, después de este partido acaba mi trabajo. Yo no puedo decir lo mismo, no sé si para ese día habremos aclarado algo. Espero que sí, por el bien de todos. Te lo diré ese día. Vale, ahora tengo que irme. Maynard le franqueó el paso para que alcanzara rápidamente al resto de la delegación. Se quedó mirando cómo se perdía entre las decenas de personas que iban desalojando el estadio de la Rosaleda. Entonces se fijó también en la hilera de cabinas telefónicas instaladas con ocasión del Mundial. Varias personas ocupaban algunas de ellas, otras estaban libres. Maynard palpó sus bolsillos y comprobó que llevaba dinero suelto. Pensó que hacía días que no sabía nada de su hija. Entró en una de las cabinas. Marcó un número de Zaragoza. Con el primer pitido del teléfono empezó a sentir la tensión de preguntarse quién lo descolgaría al otro lado. ¿Quién de su antigua familia política se encargaría de informarle del estado de la niña? De una niña que ni ahora ni nunca podría contárselo por sí misma. El Dusquinenkai llevaba anclas y abandonaba la bahía de Málaga antes de lo previsto. No esperará la recuperación del marinero herido, que queda a cargo del personal diplomático soviético desplazado desde Madrid. El marinero Nikolayevich se recupera bien de sus heridas, mejor de lo que esperaban los médicos. Se recupera en el mismo hospital donde han sido ingresados los heridos en el atentado de Bobadilla. Varios de ellos están graves, pero no se teme por la vida de ninguno. En el mismo hospital donde está a punto de ingresar un joven que ha sido apaleado por Álvaro y sus amigos. Le han sorprendido en un paraje solitario y le han pegado por su aspecto, por su pinta de progre, por llevar el pelo largo, un macuto en bandolera y una chapita con la frase «nuclear no gracias». Ese mismo lema, pero en vasco, «nuclearrik ez eskerrik asko», es el que figura en los carteles de la manifestación convocada por la izquierda abertzale contra la central de Lemoniz. Una manifestación que se mantiene a pesar del asesinato del director de la central. A Josu, Miquel y Mario, en su lejanía andaluza, les alegra saber que por arriba todo sigue igual, que hay firmeza en las acciones, que se mantiene el cerco sobre el enemigo, que se sigue la consigna «yo taque, dale que te pego». Que no se les da un respiro. Presión en la calle, atentados, secuestros. Ahora mismo mantienen a 2 secuestrados, de los que sin duda obtendrán importantes beneficios. El dentista bilbaíno Luis Manuel Allende y la tolosana Mirenchu Elósegui, hija del propietario de Boinas Elósegui, la fábrica que surte de boinas a toda España, la misma que produce las boinas que usan los agentes de la Policía Nacional. Boinas de color marrón como las que llevan los 4 policías que acompañan al inspector Maynard a la cárcel de Málaga para hacerse cargo de los detenidos Juan Checa y Jerónimo García. 4 agentes para acompañarle en la inspección ocular que pretende llevar a cabo en el lugar donde los 2 delincuentes afirman haber encontrado el coche. Demasiada gente en opinión del comisario. Un derroche de personal para un trámite que considera innecesario, cuando hay tanto trabajo que hacer, tantos flancos que cubrir entre la tensión que impone el Mundial, la tensión que impone el terrorismo y la tensión que impone una inseguridad creciente por culpa de las drogas y el paro. El comisario no quiere distracciones, no considera necesario explorar otras vías en un caso que parece demasiado claro, y le dice a Maynard que no se demore, que actúe rápido, y
le devuelva cuanto antes a esos funcionarios que tienen cosas más importantes que hacer en tareas de seguridad ciudadana. El mismo diplomático que supervisa la recuperación del marinero hospitalizado se acerca hasta la prisión de Málaga con el objetivo de entregar una carta para el marinero encarcelado. En el sobre no figura ningún nombre. No han puesto el nombre falso que le han atribuido porque imaginan que en tal caso Suranov se negará a recibir la carta. Tampoco pueden escribir el nombre falso que ha adoptado él, y mucho menos su nombre verdadero, así que han optado por un aséptico para el tripulante del Druzhkinin-Kai. También podrían haber puesto para el ruso, porque en la cárcel de Málaga no hay ningún otro de esa procedencia. Así que no hay margen de error y la carta es admitida, aunque con la advertencia de que antes de entregársela al marinero, que se encuentra en prisión preventiva, deberá pasar por las manos de un traductor que certifique que no contiene ningún mensaje que atente contra la seguridad del centro penitenciario. Eso lo aprecia el traductor enseguida, porque es una carta personal que empieza con el encabezamiento «Querido esposo» y finaliza con una firma de mujer, Olga. Lo que está escrito entre esos dos extremos lo leerá poco después el propio Suranov. Lo empezará a leer con ansiedad y lo concluirá con una mezcla de angustia y rabia. Olga le dice que está bien, que a pesar de su comportamiento en España, el partido ha sido generoso con ella y con la hija de ambos, y que él también debe ser generoso y arrepentirse y pedir perdón por lo que ha hecho, que debe aceptar la pena que le impongan y purgarla y volver a casa cuanto antes, que la niña y ella le necesitan, que todo puede arreglarse, que el partido es comprensivo con quien asume sus errores y rectifica y regresa a la senda que no debió abandonar. Suranov reconoce la letra de Olga, pero no sus palabras. Sabe que le han sido dictadas. Sabe que Olga no escribe desde su casa, sino desde alguna oficina donde cuelga un retrato de Lenin y otro de Brezhnev, donde algún funcionario persuasivo le dice, punto por punto, lo que tiene que poner. Todo muy aséptico, sin referirse a nada en concreto. Todo para que entienda que si no colabora, quien lo pagará será su mujer. Pero sabe que no debe aceptar ese chantaje emocional. Olga podrá soportar la presión a la que está sometida. Podrá aguantar que la incomoden durante un tiempo hasta que todo se olvide. Pero él no podría aguantar volver a Moscú para perder su estatus y perder a Olga. Porque hace tiempo que se ve venir el final de su relación. Y ahora que se ha complicado todo tanto, le parece imposible retomarla. Y eso es algo que duele menos en la lejanía. Si ya se había mentalizado para perder su país, también puede mentalizarse para perder a su mujer y su hija. Juan Checa y Jerónimo García abandonaron la prisión de Málaga en dos coches distintos, los dos esposados. Jeromo, escoltado por dos agentes, y Juan por otros dos y el inspector Mainar. Los dos coches salieron con un pequeño intervalo entre sí. El inspector quería que los dos jóvenes reconstruyeran el itinerario por separado, comprobar hasta qué punto coincidían sus versiones sobre el día en que se apropiaron del coche de Dammers. Y los dos les llevaron exactamente al mismo sitio, al lugar que ya habían descrito unos días antes, pasado Fuengirola, entre la playa de la Campana y la del Chaparral, un poco más arriba, por donde acaba una urbanización y hay una rambla llena de escombros. Una vez allí, el inspector ordenó a los dos agentes que escoltaban a Jerónimo García que se ocultaran en una bocacalle con el coche y con el detenido. Después le pidió a Juan Checa que le detallara cómo habían encontrado el vehículo. Juan le explicó por dónde venían aquella noche, le guió hasta el punto donde se hallaba el Opel Kadett. Le recordó que pensaron que debía de tratarse de una pareja que se había retirado a ese paraje, alejado de las viviendas para darse el lote, y cómo le sorprendió que no hubiera nadie dentro, y que las puertas delanteras no tuvieran echado el seguro. Unos minutos después, Jeromo dijo exactamente lo mismo, casi con las mismas palabras, y sin desviarse un milímetro de los puntos de referencia que Juan acababa de mostrar al inspector. A Mainar no le parecían tan listos como para haber urdido esas explicaciones con tanto detalle, así que cada vez le daba más credibilidad a la hipótesis de que la muerte de Dammers no respondiera a un encuentro fortuito,
que hubiera sido víctima de alguien que le conocía, y que lo fortuito fuera que aquellos dos delincuentes de poca monta hubieran pasado por el peor lugar y en el peor momento, llevándose de allí un regalo envenenado. Maynard ordenó a los dos agentes que se quedaran en uno de los coches custodiando a los detenidos, y pidió a los otros dos que le acompañaran en una inspección ocular del contorno. «¿Qué buscamos, inspector?», preguntó uno de los agentes. «No sé, lo que veamos». Vieron una caja de condones, un trapo de limpiar manchado de grasa, varios paquetes de cigarrillos, una cinta de casete rota. Todo eso lo recogieron con cuidado y lo guardaron en diferentes bolsas. No hicieron lo mismo con un balón de playa pinchado, un paraguas plegable que solo conservaba la empuñadura y las varillas y una sandalia de goma. Todo eso se quedó allí. Sí recogieron algo que uno de los agentes vio brillar entre unos cascotes. «Inspector, unas llaves». «¿De casa?» «No, de coche». «No las toques». Maynard se acercó corriendo con la certeza de que era un hallazgo importante. No tuvo más que ver el llavero del que colgaban para comprobar que sí, que aquel llavero con el anagrama de una agencia de alquiler de vehículos podía hacerle avanzar en un instante más de lo que había avanzado en muchos días. Lo recogió con mucho cuidado. Lo metió en una bolsita de plástico y dio por finalizada la inspección. Luego sacó un papel que llevaba doblado en el bolsillo y le mostró a uno de los agentes el nombre de un hotel y una dirección. «Esto está cerca de aquí». «Sí, muy cerca». «Pues allá vamos». Ni los cuatro agentes ni Juan y Jeromo comprendieron por qué. Después de recorrer el lugar donde supuestamente había sido abandonado el Kadett con el cadáver de un integrante de la delegación de Nueva Zelanda, el inspector Maynard quería ir al hotel donde se alojaba la delegación de la Unión Soviética. Y aún le desconcertó más, al llegar allí, Maynard no hizo nada. Ninguna averiguación, ni siquiera descendió del coche. Se limitó a comentar con el conductor la distancia que acababan de recoger, apenas 1,5 kilómetros. «Tan cerca de la URSS y tan lejos de Nueva Zelanda», comentó Maynard. «¿Perdone?» «Nada, cosas mías. Vámonos, que ya le he prometido al comisario que seríamos rápidos». Se acabó el paseo para Juan y Jeromo. Poco rato después volvían a ingresar en prisión, pero lo hacían con otro ánimo, recuperando una pequeña esperanza que en los últimos días se había empezado a esfumar. La Unión Soviética y Escocia se enfrentan en el último partido del Mundial que se disputará en la Rosaleda. Los dos han perdido con Brasil y los dos han ganado a Nueva Zelanda. Así que este partido es decisivo para saber cuál de ellos se clasifica. De los 3 partidos que debían disputarse en Málaga, este es sin duda el que parte con mayor interés. El que se presenta más igualado, más trascendental, más emocionante. Lo saben los miles de escoceses que llenan de colorido las gradas del estadio, con sus cánticos y con sus pancartas, donde destaca una en la que se lee en grandes letras: «Alcoholism against Communism». Quienes la exhiben no deben de saber que el gran problema social de Rusia desde hace muchas décadas es el alcoholismo, que nadie ha conseguido frenarlo, ni siquiera las medidas severísimas que implantó el temible Stalin. Contra el alcoholismo no ha podido nadie. Ni pudieron los zares, ni puede el comunismo. Los efectos del vodka sobre la geografía soviética son 1000 veces más devastadores que los que ocasiona el whisky en las tierras altas de Escocia. Pero eso lo desconoce la inmensa mayoría del aforo que hoy cubre por completo la capacidad de la Rosaleda. También lo desconocerán los invitados de honor que hoy ocupan sus asientos en el palco: el presidente de la FIFA, el brasilero João Havelange, y el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos. Su presencia da buena medida de la importancia que ha adquirido este choque. Es tanta la expectación que incluso Álvaro y sus amigos ultraderechistas se han acercado por el campo, aunque no con la intención de ver el partido. Álvaro y sus colegas no quieren perder la última oportunidad que tendrán en Málaga de cobrarse alguna pieza soviética. Su odio hacia los británicos ya quedó satisfecho con la quema de autocares, pero les queda la espina de dejarles un recuerdo a los rusos. Por eso recorren los alrededores del estadio mientras el partido ya ha empezado, y desde el interior se escuchan los cánticos infatigables de los escoceses. Buscan el autocar de la selección soviética, pero este se encuentra en un lugar protegido, bajo vigilancia, y no encuentran ninguna alternativa.
No hay autocares de aficionados soviéticos. No hay coches de turistas soviéticos. No hay nada que puedan identificar como procedente de ese territorio que les han enseñado a odiar desde que eran unos críos. Pero algo tienen que hacer, no pueden irse de vacío. Al final, encuentran un vehículo de una conocida emisora de radio y deciden que si no pueden escarmentar a los comunistas, escarmentarán a otro de sus enemigos, los medios de comunicación. Álvaro saca un spray y escribe en el capó: "Rojos a Moscú". Después sacan sus machetes y sus barras de hierro y en una rápida acción rajan las 4 ruedas del coche y rompen todos sus cristales. Un policía municipal se acerca al escuchar los ruidos. Ve lo que ha pasado y cómo Álvaro y los demás salen huyendo. El policía se agacha para atarse el cordón de un zapato, se incorpora, se coloca bien la gorra y mira hacia otro lado.